Muy buenas, rebeldes ágiles, ¿cómo estáis? Vamos con un nuevo vídeo y en este vídeo quería contarte una cosa, quería compartir más que nada contigo una cosa que yo en su momento la hice porque unos señores muy sensatos, llamémosles los señores Mr. Nobody, me pidieron, y esto fue un acto muy sensato por su parte, que les dijese hasta qué punto, en mi opinión, después de tantos años en esto de la agilidad, hasta qué punto ellos podían llegar a ser ágiles. Eso de, imagínate, el llegar a ser ágiles, ¿qué significa eso? ¿Vale? Pero bueno, algo así como que hasta qué frenos iban a tener, hasta dónde podían llegar y similar. Y ya os digo que me pareció muy sensato que lo hicieran y yo de hecho, reflexionando sobre aquello, hice esta lista con estos 5 puntos que te he puesto aquí, que me pareció también muy sensata a la hora de gestionar las expectativas de hasta dónde podemos llegar y evitar frustraciones. Y esto lo digo porque después de llevar tantísimo tiempo en esto y después de haber visto tantas organizaciones, tantas transformaciones ágiles, intentos de transformación, algunos con éxito, otros sin éxito, pues me da la sensación de que hablamos con demasiada generalización o generalizamos mucho lo que es eso de ser ágiles, eso tan ambiguo como ser ágiles. Y esto te lo digo porque, claro, no es lo mismo que alguien te cuente cómo es su agilidad haciendo páginas web en WordPress, por ejemplo, a que te lo cuente alguien que trabaja con firmware, o alguien que trabaja con software crítico, o alguien que trabaja con nuevos desarrollos desde cero sin legacy, o alguien que lo que pasa es que trabaja con un legacy de 20 años ahí de código ahí medio muerto. Entonces las situaciones no son iguales, o sea, cuando escuchéis un mensaje y alguien te cuente algo sobre agilidad, que puede ser súper positivo y súper motivador, luego lo tienes que traer a tu contexto. Y eso te va a evitar frustraciones. Yo de hecho muchas veces pongo el símil del deporte. O sea, alguien te puede contar que hace un maratón en 10 minutos, exageradamente, y tú puedes sentirte como que te gustaría o crees que tienes que llegar a hacer un maratón en 10 minutos, pero a lo mejor tu condición física, tu edad, el tiempo que llevas sin entrenar, hace que sea imposible que ese sea un objetivo para ti. Y tú tienes que plantearte objetivos realistas, intentando mejorar al máximo, pero partiendo de tu realidad. Y de ahí vino esta lista de 5 cosas que para aquellos señores y señoras nobody hice en aquel día y que luego la he ido depurando y la he ido compartiendo con un montón de gente más, con el humilde propósito, como te decía, de evitar frustraciones a la hora de arrancar y gestionar las expectativas de hasta dónde podemos llegar. Y en el primer punto, una de las cosas que más nos va a influir de hasta dónde podemos ser, en esto tan ambiguo de hasta dónde podemos ser ágiles, hasta dónde puede llegar nuestra cultura, o hasta qué punto podemos adaptar esas buenas prácticas de agilidad que podemos leer en libros, nos puede contar gente en un canal de YouTube y que muchas veces nos pueden parecer maravillosas, pues en gran parte nos va a influir mucho el cliente y el negocio que tengamos. Es decir, por eso digo que hay que intentar evitar no caer siempre en el happy path, este que se le llama, ¿no? En lo idílico que yo puedo leer o ver y que puede estar en un contexto muy respetable, pero ser muy difícil para nosotros. Y la realidad es que por lo menos al menos yo trabajo con gente que está en un contexto de un histórico complicado. Entonces, si yo tengo un cliente que no entiende la agilidad, o mi cliente influye mucho en el desarrollo de mi producto, o mi cliente prácticamente me está condicionando el roadmap de mis productos, o mi negocio se basa única y exclusivamente en el concepto de proyecto con muchos toques de cascada porque es lo único que entiende mi cliente, pues es cierto que yo, salvo que pueda cambiar a mis clientes, que muchas veces no es posible, imagina que son clientes gubernamentales, agencias estatales y similar, y que pueden estar en países por ahí lejanos y similar, pues a lo mejor no puedo hacerlo. Por tanto, voy a intentar ser lo más ágil posible, pero ese punto puede ser que lo pueda gestionar mejor, puede ser que no lo pueda gestionar nada y puede estar ahí, lo cual no quiere decir, obviamente, con eso no te quiero decir que te relajes, no quiere decir que no sigas intentando intentar ser lo más ágil posible, pero que sepas que eso es un camino duro que vas a tener ahí frente a otras empresas, por ejemplo, que son de puras de producto, donde tienen clientes, obviamente, pero que no condicionan la evolución de su producto, sino que son ellos mismos, donde esa casuística no se va a dar. Y un segundo punto es la necesidad de esos sentimientos. Es decir, según el sentimiento que tengamos de cambio, esto está escrito en 50.000 sitios sobre gestión del cambio, no necesariamente ágil, que para que haya un cambio potente tiene que haber un sentimiento de urgencia o sentimiento de cambio. Esto está muy hablado, yo lo he escrito un montón de veces en un montón de posts del blog, y es así. Es decir, si una cosa es que, digamos, nos gustaría tener agilidad, y otra cosa es que sepamos que tenemos una urgencia de cambio, porque si seguimos así vamos a desaparecer. Todo siempre se ha puesto el mismo símil, por ejemplo, con dejar de, yo que sé, imagínate que tienes un mal hábito para tu salud, fumas o algo así, pues lo vas a dejar si entiendes que es urgente que lo dejes. Y eso algunas veces está asociado con el miedo,
esto lo hemos hablado muchas veces, no necesariamente no tiene por qué ser miedo, porque el miedo paraliza, pero sí es un toque a necesidad de cambio. Si no tenéis esa necesidad porque vuestra empresa, vuestra organización, no tiene necesidad de verdad, no sentís la necesidad de cambiar, quizá porque no tenéis competencia. Imaginad, ¿no?, que estuvieseis en un monopolio o fueseis una empresa pública, ¿no? Pues a lo mejor no existe ese sentimiento tan fuerte. Y por tanto este segundo punto que os ponía de la necesidad de sentimiento, es fundamental que esté, y si no se va a poder dar, tenéis que trabajar para que se dé, pero si no se va a dar, va a minimizar mucho hasta donde podéis llegar en el cambio. Un momento, que no se me olvide, suscríbete al canal, suscríbete y dale un me gusta si te gusta. Y esto no es por nada, no es porque yo quiera tener un ego con muchos followers, ni porque me vaya a forrar, que no lo voy a hacer jamás, porque es imposible que lo hagamos con el número de visualizaciones que movemos, y simplemente es porque me vas a ayudar y te vas a ayudar a ti, vas a ayudar a más gente a que difundamos más el conocimiento en buenas prácticas ágiles y similares, dado que con más seguidores se me desbloquean ciertas cosas en YouTube que me van a hacer poder, pues que compartamos más conocimiento y nos enriquezcamos todo. Entonces, venga, lo dicho, no te cuesta nada, suscríbete al canal y dale un me gusta. Nos vemos. Hay un tercer punto que os he puesto, que es el líder del cambio. Esto también, dependiendo de lo fuerte y lo seguro y lo clara que tenga las ideas de continuar, a pesar de los valles de desesperación típicos que va a haber siempre en una transformación, en este caso ágil, si no hay un líder fuerte, o varios líderes fuertes, pues si esto se queda abajo y no hay nadie por arriba que lo impulse, que lo respete, que lo cuide, que impulse y vaya hacia adelante con ello, pues probablemente se convertirá en una especie de agilidad de guerrilla y de lucha que quedará con mucha frustración y llegaremos a poco más, ¿vale? Pero eso tenéis que tenerlo claro para gestionar hasta dónde podemos llegar o cómo de difícil va a ser el camino que vamos a recorrer. Un cuarto punto que puse en la lista esta es el legacy que yo tenga. No es lo mismo que yo, pues siendo un poco exagerados, esté intentando aplicar prácticas ágiles en una organización, un equipo con un producto que va de cero, a que me tengan que enfrentar a un código legacy de hace 10 años. Entonces no es lo mismo, o sea, muchas buenas prácticas que hablamos en agilidad que pueden parecer obvias, en algunos entornos, en algunos otros entornos son imposibles. Y por ejemplo, aquí quizá lo más notorio o visible sean muchas de las prácticas técnicas con código legacy, en algunos sitios, incluso pruebas como pueden ser las unitarias, son muy complicadas de hacer, y en otros es muy fácil de hacer. Por eso quería también, esto me interesa mucho que lo conozcáis, para que veáis que hay unas cosas que parecen obvias cuando las leemos o las vemos en algún vídeo, pero que en algunos otros sitios pueden ser imposibles, ¿vale? Porque depende del contexto en el que estemos y tenemos que ver cómo estamos. Y siempre, te vuelvo a repetir, sin que esto sirva de excusa para no dejar de luchar, no dejar de mejorar y poder aplicar un montón de cosas más. Pero no es lo mismo ponerse en forma con 70 años y un sobrepeso de 40 kilos, que he ido arrastrando y acumulando durante años, a hacerlo con 25 y haciendo deporte de toda la vida, ¿vale? Os ponía aquí además el legacy de producto o de organización. El de producto es obvio, ¿no? Si trabajo con productos muy antiguos que no se pensaron que están ahí, pues va a ser difícil, eso me va a frenar hasta donde puedo llegar. Y el de organización refiere a que incluso mi propia organización puede tener estructuras legacy antiguas que sean muy difíciles de cambiar. Te pongo un ejemplo. Esto me ha pasado 1.000.000 de veces. Llegas a un sitio muy grande y ciertas partes, imaginad, para que todo el mundo lo entienda, imaginad, esto serán en sitios muy grandes, efectivamente, pero imaginad que una parte del ciclo de creación no necesaria para el producto, pongamos el testing, lo hace un equipo externo por un contrato que está ahí en medio y está externalizado por XXX. Pues ya no puedo hacer equipos multifuncionales, o ya es muy difícil hacer equipos multifuncionales. Y este ejemplo sería extrapolable al frontend, separado del backend porque lo hace una empresa al front y el back lo hace otro. Ciertamente serán equipos muy grandes, o en sitios muy grandes, mejor dicho, pero si eso pasa y no se puede cambiar porque es una estructura legacy organizativa, incluso contractual, muy antigua, pues eso nos va a mermar y la frustración pues podemos gestionarla o no gestionarla, pero eso va a estar ahí, ¿vale? Y ese es el día a día, o sea, yo nunca os cuento, como siempre os digo, nada a la que no me haya enfrentado, haya vivido o esté aplicando. Y esto, la realidad es que donde yo me muevo, en los sitios que me muevo o me he movido durante muchísimos años, pues esto está ahí, ¿vale? entonces lo que quiero es que un poco sepamos dónde estamos y que entiendas que dependiendo de dónde estemos, así lucharemos y llegaremos más o menos lejos, o será más fácil o más dura la lucha, o incluso habrá puntos que sean casi imposibles. Y por último, te voy a la constancia. Probablemente esté muy relacionada con el líder del cambio, pero aún así lo quería extender al ámbito organizativo total. En función de lo constantes que seamos, esto va para años. O sea, la unidad de medida, así entre comillas, de gestión del cambio se mueve en semestres o años. Entonces tenemos que tener una organización preparada, muy alineada, con una visión, con una orientación
y con un sentimiento de saber de que esto no es a corto plazo, de hecho es para siempre y los pasos muchas veces, sobre todo al principio, se ven en grandes bloques de tiempo y todos tenemos que estar preparados para eso y para superar las diferentes curvas del coste, las curvas del ciclo de vida del cambio, que van a pasar por muchos baches, es así y yo te lo puedo decir por un montón de sitios en los cuales tengo hasta las fechas de los baches y estos baches pues vamos a tener que saber interiorizar que los pasaremos, nuestra moral e incluso nuestro rendimiento bajará, subirá otra vez, bajará y subirá, pero tenemos que estar acostumbrados a eso y tener un liderazgo fuerte para continuar. Bueno, espero que te sirva, que te ayude a ver tu situación e interiorizar cuál es tu situación para, sin dejar de luchar, como te he dicho varias veces, sin dejar y sin que esto sirva de excusa para no hacer ciertas cosas, seguir trabajando, pero saber dónde nos estamos moviendo y evitarte cierto tipo de frustraciones y gestionar las expectativas y también tomar las diferentes informaciones que podéis leer por ahí, en charlas en YouTube o gente que cuenta, quizás maravillas, que no digo que no sean reales, que lo son seguro, pero a lo mejor en un contexto en el cual no es el tuyo, en el cual es muy difícil. Cada uno tenemos que mirar dónde estamos y luchar en función de nuestra situación para llegar lo más lejos posible. Que la energía te acompañe.